Y pues bueno, familia, vamos a entrar a nuestro estudio Haderech Mitzvot, el camino de los mandamientos. Como vemos, estamos desglosando los 613 mandamientos que están en la palabra, viendo cómo se aplican a nuestras vidas, cómo los podemos aplicar. Y hoy vamos a estar dando la sección número 8 para aquellos que llevan un orden en cuanto a los estudios y que también los están viendo por línea. Hoy vamos a empezar con el número 176, que dice: no comerás animales no kosher. También se liga con distinguirás los signos de los animales kosher y no kosher. Para los que no saben qué es kosher, la palabra kosher quiere decir apto. En este caso, apto para consumo humano, para alimento. Créanlo o no, a Adonai le importa lo que nosotros comemos. Desafortunadamente se nos ha enseñado muchas veces una religión en donde Dios solo está interesado en lo espiritual de nosotros. Y cuando nosotros conocemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos damos cuenta que Adonai no está interesado solo en nuestra neshama, está interesado también en nuestro cuerpo. Cuando hablo de neshama, hablo del alma, de lo que somos. Pero Adonai también está interesado en nuestro cuerpo. Si Hashem hubiera querido que fuéramos espíritu, solo nos hubiera creado como espíritu. Pero la Torah nos dice que Adonai tomó polvo de la tierra y formó al hombre y sopló en él vida y fue un ser viviente. Y en sí, hermanos, hay mucho secreto divino dentro del cuerpo humano. Yo creo que cuando nosotros, especialmente aquellos que estamos envueltos con la medicina, quedamos anonadados de la perfección del cuerpo. Yo creo que sencillamente el hecho de que una criatura, un ser viviente, pueda formarse en el vientre de una mujer, eso por ende ya es un milagro. El hecho de que nuestro cuerpo inmediatamente se quiera autosanar y empiece a utilizar las cosas que nosotros le nutrimos para sanarse, es un milagro, hermanos. Yo recuerdo un día que me corté con un gancho muy filoso y me empecé a dar cuenta del proceso de cómo cicatrizaba mi cuerpo y cómo se sanaba. Y en ese simple hecho me quedé yo anonadado de cómo Adonai había creado el cuerpo para sanarse solo. Nuestros huesos, cómo el cuerpo de la mujer está capacitado para sufrir el dolor de dar a luz, cómo todo está en su perfecto lugar. El hecho de que tengamos dos ojos enfrente de nuestra cara, dos oídos a los lados, todo, hermanos, está hecho con perfección. Y a Adonai le importa lo que también le hacemos a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es el templo, es donde habita lo que Él sopló, su espíritu de vida, esa chispa de luz que hay dentro de nosotros. Y desafortunadamente por mucho tiempo se ha enseñado que a Dios solo le importa el lado espiritual de nuestras vidas, y no es así. A Adonai le importa también nuestra carne, nuestro ser, nuestro cuerpo, y por ende nos dio ciertos reglamentos de qué es comida y qué no es comida. Hay un dicho en Estados Unidos muy bueno que dice: tú eres lo que comes. Y esto me llama la atención porque es verdad. Si tú le metes a tu cuerpo chatarra y basura, te vas a sentir como chatarra y como basura. Pero si tú le metes cosas nutritivas, te vas a sentir bien. Yo recuerdo el día que decidí hacer el cambio de tratar de ya no beber soda. Esporádicamente la tomo y me discipliné para tomarme mis 2 litros de agua diarios. Me quedé sorprendido del cambio que hubo en mi cuerpo. Descansaba más, me sentía menos irritado, menos cansado, solo con el hecho de cambiar y tomar agua o de cambiar a ciertas bebidas. Nomás ese cambio, empecé a ver beneficios en mi cuerpo. Entonces a Adonai le importa lo que nosotros comemos. En Levítico capítulo 11 versículo 2, Levítico capítulo 11 versículo 2 dice: habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. En otras palabras, Adonai les está diciendo: estos son los animales que son permitidos para comer.
Mucha gente tiene la ideología o el pensamiento de que ya Adonai purificó todo y lo limpió todo y podemos participar de todo. Esto es algo muy erróneo. En ningún versículo, en ninguna parte de la Biblia yo veo donde ya Adonai santifica a todos los animales o los hace puros para el consumo. En ninguna parte de la palabra se encuentra eso. Hay mucha confusión por lo que vio Kefa aquella vez que él estaba, incluso se cree que él estaba en su tiempo de oración y estaba en este cuarto. Lo más probable es que estaba un poquito más elevado porque era un poco más fresco. Y él esperando ahí en tiempo de oración, dice la palabra, que vio una visión y vio un talit. ¿Por qué sabemos que era un talit? Porque dice que era un lienzo de 4 puntas. Y cuando en el judaísmo o en la cultura bíblica se habla de un manto de 4 puntas, sabemos que específicamente está hablando del talit. Porque en las 4 puntas hay tzitzit. Entonces quiere decir que este talit bajó y en él había animales que son considerados inmundos. Ahora, si Adonai ya lo hubiera purificado, no hubiera hecho aclaración de que era un animal inmundo. Y aquí le dice, mata y come. Y qué diálogo, ¿no? Tan curioso tiene aquí este hombre con Hashem. Porque le está diciendo a Hashem, el mismo Hashem que dijo, esto es limpio y esto no es limpio, le contesta, nada inmundo ha tocado mis labios. Y una vez más baja ese talit con todas esas víboras y cerditos y perritos y animales no limpios y les dice, mata y come. En otras palabras le está diciendo, participa, tómalos y participa con ellos. Y vemos unos minutos después que viene un goy, bueno, que ya era más ger sadik que otra cosa, y le toca la puerta y le dice, necesitan que vengas a la casa de este hombre. Y ahí Kefa entiende, esto no es sobre comida, es sobre la cercanía de las naciones que van a venir a Adonai. En ningún momento se cambia o hay un cambio drástico en cuanto a lo que es alimento y lo que no es alimento. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Los siguientes 2 mandamientos distinguirán los signos de aves kosher y no kosher. No comerás aves que no son aptas para comer o no kosher. En Levíticos 11:13 vemos una lista de las aves que se nos son permitidas o no permitidas comer. Y para aclarar un poquito, hermanos, porque a veces hay mucha pregunta en cuanto a esto, las aves que no se pueden comer son las aves de rapiña, en este caso el águila, todas aquellas que pueden en este caso comer o atacar o tomar su presa. No sé, el búho en este caso tampoco no, porque caza su presa. Aquellos que van y cazan su comida, estos animales son considerados no limpios para consumo. En este caso los limpios pudieran ser el pollo, el pavo, aquellos animales que se cuidan en granjas y se nutren con granos. En Deuteronomio 14:11 dice, toda ave limpia podréis comer. Ahí está hablando de aquellas aves que uno puede cuidar y mantener para el consumo. Algo que es muy curioso, familia, es que cuando empezamos este tema sobre la dieta, sobre lo que podemos y no podemos comer, inmediatamente nuestros hermanos creyentes brincan y dicen, no, pero ya todo nos es permitido comer. Y yo siempre les digo, bueno, vamos un poquito antes de la entrega de la Torá. Vamos un poquito atrás, antes de que Adonai le hablara a Moshe y a Aarón. Vamos a ver qué hizo Noé. Cuando la Escritura nos dice que Adonai le habló a Noé y le dijo, haz esta arca, le dijo, vas a subir 7 parejas de animales limpios y una de los no limpios. ¿Por qué? Porque Adonai sabía, hermanos, para los que no saben, en ese tiempo el consumo de carne no era algo tradicional. El hombre antes de Noé comía hierbas, incluso no había el uso de carne como para consumo, solo se hacía para entregarlo como ofrenda.
Y se crea, hay ciertas ideologías que aquellos que sí consumían carne estaban un poquito ligados a lo que era la idolatría en aquel tiempo, porque ya había ídolos, ya había el conocimiento en cierta manera de sentir de dioses paganos. Pero en sí la práctica no era de consumir carne. Y cuando Adonai le da la orden a Noé de hacer el arca, le dice: 7 parejas de los animales limpios vas a poder subir al arca. ¿Por qué? Porque en este caso tenía que haber animales, se tenían que producir más los animales limpios para poder darnos de comer en este caso. Y ya hemos explicado cómo el sentimiento del animal limpio es un animal dócil, un animal que se puede poner bajo nuestra sujeción con facilidad, aunque siguen siendo animalitos de la creación, animalitos que tenemos que sujetar en algún momento, pero son un poquito más fáciles de domar que otros. Y aquí Adonai le está diciendo: tienes que hacer distinción entre lo que es limpio y entre lo que no es limpio. 180. Distinguirán los signos de los animales del mar entre kosher y no kosher. 181. Vas a hacer una distinción entre los signos de los peces que son aptos o no aptos. No comerás pescado no apto. No comerás criaturas marítimas que no sean pescado. En este caso ahorita vamos a ver por qué entra en lujo de detalle. Si alguien me pudiera ayudar a leer Levíticos capítulo 11, que está aquí también en el acetato. Levíticos 11, versículo del 9 al 10. Levítico 11, del 9 al 10. Si alguien lo pudiera leer con voz audible, por favor. Amén. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Amén. Básicamente, hermanos, para que nosotros podamos comer algo del mar, tiene que tener escamas y aletas. Si nos ponemos a pensar un poquito en esto, el tiburón no es kosher porque tiene aletas pero no tiene escamas. El bagre, tengo entendido, lo que se conoce en inglés como catfish, es liso. No se puede consumir porque tiene aletas pero no tiene escamas. Y ya hablando de esto, hermanos, científicamente se sabe que los peces que tienen escamas y aletas nadan en la superficie del mar. Y aparte que cuando ellos se mueven entre sus escamas se purifican su cuerpo. Entonces tienen menos toxinas que los que están abajo, donde cae la suciedad. Y en nuestro tiempo, pues poquito peor, porque antes era el desecho natural de los otros animales, o qué sé yo, o se destruía un barco de madera y caía a la profundidad del mar. Pero en nuestros tiempos, hermanos, ahora tenemos más contaminación que en el tiempo de antes. Ahora están todos estos químicos y cosas que se arrojan a la mar. Entonces, imagínense, empiezan a quedarse abajo en la profundidad, y abajo es donde están los animales que no son kosher. El pulpo, el camarón, la langosta, incluso animales que están diseñados para comerse toda la suciedad que se eleva a ellos. En sí son los filtros del mar. Y cuando nosotros, bueno, espero que nadie de aquí, pero cuando la gente se come esos filtros, se come con ellos, hermanos, toda esa suciedad, todas esas cosas que están ahí para ser limpias en la profundidad del mar. Y ahí es, hermanos, donde yo me pregunto, ¿por qué es importante para Adonai nuestra dieta? Y meditando un poquito en esto, mientras que desglosábamos un poquito los mandamientos, dije, ¿de qué le sirve al Señor un pueblo que no sea sano? Si es un pueblo que va a transmitir su sabiduría, su paz, su conocimiento, ¿cómo lo va a hacer un pueblo físicamente enfermo? Recuerdo que una vez escuché la enseñanza de un rabino que era doctor y dijo: antes de sanar el cuerpo, se tiene que sanar el alma. Porque toda enfermedad física tiene su raíz en una enfermedad del alma. Y si tu neshama, si tu alma no está sana, tu cuerpo no va a estar sano. Porque desafortunadamente se nos ha enseñado que el cuerpo y el espíritu son algo separados, pero sí, hermanos,
son ejad, son uno. ¿Por qué cree que dentro de la cultura bíblica, cuando alguien muere, cuando alguien entra en reposo, no es correcto molestar a los que duermen? Porque sus cuerpos un día van a ser glorificados para resucitar en el Haba Olam. Ellos van a resucitar cuando Yeshua venga y establezca su reino aquí en la tierra por 1000 años. Y el cuerpo va a ser glorificado. Entonces a Adonai sí le importa el cuerpo. Y por ende, porque somos templo del Ruach HaKodesh, debemos de tener un cuerpo, un templo limpio. 184. No comerás insectos voladores no kosher, no comerás gusano no kosher. Ahorita vamos a hablar de esto. Así es como los define Rambam. Esto ya lo habíamos hablado en semanas pasadas. 186. No comerás gusanos en frutos encontrados en el suelo. Hemos llegado a la conclusión que en sí no son 613, así los clasificó este rabino Rambam, pero ya después que vemos el gusano, no hay gusano kosher, entonces no hay este tipo de clasificación. Levíticos 11 del 20 al 24 nos habla de esto. Dice: todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Por ejemplo, la mosca. Pero comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviera piernas además de sus patas para saltar sobre ellas, sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. Entonces, para que un insecto sea kosher, tiene que tener alas, 4 patas y aparte otras 2 para poder saltar. Entonces, a ver, mis matemáticos, ¿cuántas patas son ahí? 6 patas y 2 alas para que se clasifique como un animal, como un insecto kosher. La langosta, no estoy hablando de la roja con tenazas, no se me vaya ahorita al restaurante. Según su especie, la langosta debe ser un tipo de langostín, también le llaman en algunos lugares, es un tipo como el chapulín, que puede devorar un campo inmediatamente en cuestión de segundos. Incluso Yohanan, el inmersor, comía este tipo de insecto, era como un tipo de chapulín. Y cuando en el Brit Hadashah se dice que comía langosta, la gente cree que comía la langosta roja que está en el mar. No, él era judío, él guardaba Torah, él no comía nada que fuera no kosher. El langostín según su especie, el argón según su especie. Estos ya son diferentes tipos de insectos y muchos de estos, hermanos, no los conocemos porque son, básicamente habitan en el Medio Oriente. El jajab según su especie, todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. 187. No comerás criaturas no kosher que se arrastran por la tierra. Levíticos capítulo 11. Si usted quiere saber más sobre lo que es apto para comer, vaya al libro de Levíticos capítulo 11. Del 41 al 44 dice: y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos. No seáis inmundos por ellos, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El día de ayer me hacían una pregunta en Ensenada. Rabino, yo tengo botas de cocodrilo. ¿Son permitidas? Adonai dice que no nos hagamos inmundos por ellas. Yo no sé si usted sabía, pero cuando un animal no kosher muere, inmediatamente es inmundo. Mucha gente le tiene tirria a los cerditos. Los cerditos están bien hasta que mueren. Los cerditos cumplen una función, limpiar la tierra. Incluso es bueno tenerlos en los ranchos y en ciertos lugares donde hay campo, porque ellos limpian. Su función es limpiar la tierra. Ya cuando mueren es cuando nos tenemos que deshacer de ellos y ya son inmundos porque ya murieron.
y ahí nos tenemos que deshacer de ellos y después purificarnos nosotros. Igual como cuando les hablaba, cuando murió mi mascota, yo la tuve que trasladar de un lugar a otro. El perro no tiene nada malo hasta que muere, porque ya muriendo es un animal inmundo. Y pues después de eso su servidor se purificó, y dice la palabra que uno queda limpio hasta la noche. Entonces, hermanos, es igual con el cerdo y con cualquier otro animal, pero el tocar el cuerpo muerto de estos animales nos contamina. Y muchos hacen la pregunta, ¿por qué Adonai dio esta ley de no tocar el cuerpo muerto o estar lidiando con ellos? ¿Por qué, hermanos? Porque hay bacterias que se pasan a través del cuerpo que se está descomponiendo. Entonces inmediatamente es deshacernos de él como es adecuado y purificarnos. Es por eso que por mucho tiempo muchos judíos no podían jugar fútbol americano, porque antes las pelotas de fútbol americano estaban hechas con piel de cerdo. Por si no lo sabían, porque son muy duraderas, la piel de cerdo es muy, muy dura. Entonces cuando la gente jugaba fútbol las forraban con este tipo de piel. Y surge la pregunta, hermanos. Recuerdo hace unos años estuve leyendo un reportaje, incluso todavía su servidor no se acercaba mucho a las raíces bíblicas, pero recuerdo que leí un reportaje de un padre que fue ante el Bet Din. El Bet Din es una casa de rabinos que, dependiendo cuántas comunidades estén en alianza, hay un Bet Din donde están varios rabinos que dan juicios en cuanto a divorcios o en cuanto a ciertos juicios que se tienen que hacer en la comunidad. Es un grupo de hombres respetados con mucho conocimiento en la Torá. Y este hombre estaba pidiéndole al Bet Din si se le era permitido a su esposa insertarle una válvula de cerdo en su corazón. Ella no quería y él sí quería, porque si no le ponía la válvula de cerdo en el corazón, ella iba a morir. Entonces él fue ante el Bet Din, Bet, casa, Din, juicio o juzgar, viene de Dan, de balanza. Y él decía, mi esposa no quiere ponerse esta válvula, yo quiero saber qué opinan ustedes. Si ella no lo hace, en un periodo de 3 meses ella va a morir. El Bet Din le dijo, déjanos consultar, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En cuestión, creo, de 4 días le hablaron al hombre y le dijeron, deja que tu esposa lo haga. Es necesario que lo haga para salvar su vida. En este caso puede entrar una contradicción, porque decimos, bueno, Adonai nos está diciendo que no, pero también entendemos que sobre todo es salvar una vida. En este caso no se está consumiendo, se está usando para salvar una vida. Y para los que no saben, nosotros en algún momento haríamos cualquier cosa para salvar una vida, porque es más preciosa la vida delante de Adonai, de sus hijos. Entonces, cuando es por razones médicas, lo entendemos, hay que aplicarlo. 188, no comerás carne destazada por un animal salvaje. Deuteronomio 14, versículo 21. Ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones lo darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Adonai tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y aquí obviamente entendemos que si un animal es destrozado por una fiera, no podemos usar uso de esa carne, no se debe de comer. Aquí el extranjero del cual está hablando no es necesariamente el ger que habitaba en medio de ellos, era gente que estaba al lado de ellos acampando. A ellos sí se les podía vender esta carne si era salvable. Pero aquí hay, hermanos, hay una connotación que muchas veces también se habla de esto de mezclar los lácteos y la carne, y ahorita vamos a hablar de eso. Los próximos 3 mandamientos hablan también sobre animales que son puestos a muerte de una manera específica. 189, no sacarás beneficio de uno condenado a ser apedreado. Para los que no saben, hay leyes bíblicas en cuanto a lo que pasaba dentro del pueblo de Israel. Cuando un animal, por ejemplo en este caso un toro, era conocido por atacar a gente, primero se le llamaba la atención al dueño y tenía que pagar, restituir el daño hecho.
En nuestros casos yo creo que lo podemos comparar como cuando un perro muerde a una persona. La persona tiene que, de acuerdo a la Torá, en aquel tiempo tenía que cubrir el gasto médico de la persona y cualquier daño que se haya hecho. Si el perro volvía a morder, o si en este caso el toro volvía a causar un daño, entonces había otro juicio, que el animal tenía que morir porque era conocido por ser un animal violento. Y en este caso el animal era apedrado y esa carne no podía usarse para consumo. Aunque fuera cualquier tipo de animal kosher, se había muerto por esa rebeldía, no podía ser la carne usada. No comerás carne de un animal herido mortalmente. Esto también se habla, hermanos, y desafortunadamente esto sucede mucho en nuestros días. Cuando hablamos de muerte mortal, es muy diferente a cuando un animal es degollado. Para los que no saben bíblicamente, el animal debe de morir de un jalón, de un tirón, de una cortada al pescuezo del animal, y la sangre inmediatamente se debe de vertir y cubrir con la tierra, inmediatamente. Hablando de que si un animal es herido mortalmente, estamos hablando de que si el animal es matado con una bala o con una lanza, la sangre se empieza a podrir dentro de él, entonces no nos es permitido comerlo. En otras palabras, cuando el animal es ahogado, algunos de nosotros nos tocó ver que a la gallina la agarraban y le hacían esto. Esa carne no es apta porque muere ahogado y la sangre se empieza a echar a perder dentro del animal. Tenemos que derramar la sangre inmediatamente. Incluso a mí me impactó ver una vez una enseñanza de cómo entrenan a los rabinos para sacrificar a los animales. Y es algo bien peculiar porque cuando van a sacrificar un animal para consumo de carne, al animal se le apartan de los demás animales, y el rabino en cierta manera pone sus manos sobre su cabeza y le da gracias al animal por entregar su vida por ellos. Entonces, como judíos mesiánicos, reconocemos el valor de la vida. Aún dentro del reino animal entendemos que ellos son seres vivientes y que están bajo nuestra sujeción. Para los que no saben, Adonai nos va a pedir cuentas de cómo nosotros tratamos a los animales. Nosotros, como guardadores de Torah, deberíamos de ser los protectores de animales número uno. Cuando usted, hermanos, vea una injusticia contra un animal inocente, inmediatamente usted debe de actuar y causar justicia en ese momento. Sabemos que a veces nos tenemos que defender de los animales, pero una cosa es defendernos y otra cosa es abusar de ellos. Para nosotros debe de ser algo repugnante el abuso hacia la creación del Señor. Y no solo los animales, también el medio ambiente. Y parte de eso, familia, como comercial, y me uno también al Estado y a toda nuestra región, hay que cuidar el agua. Esto es parte de nuestro testimonio como guardadores de Torah. No comerás parte de una criatura viviente. Desafortunadamente en aquel tiempo había una costumbre de destazar al animal vivo y comérselo, de no matarlo, sino literalmente comérselo vivo. Estas eran prácticas paganas a Israel. Se le impide practicar de esto. 192, no comerás sangre. 193, no comerás grasas determinadas de animales puros. Quiero tocar el tema de no comerás sangre porque este causa mucha confusión entre mucha gente. Sabemos que hay una secta allá afuera que no permite las transfusiones de sangre por este mandamiento, pero curiosamente nomás guardan este mandamiento, pero los demás no. Pero el comer sangre, hermanos, a una transfusión de sangre es algo muy diferente. Aquí la sangre que se está hablando es de consumirla como alimento. Cuando se hace una transfusión, se está hablando de salvar una vida. Incluso, hermanos, nosotros creemos que si Adonai quiere que esa persona se vaya, no importa cuántas pintas de sangre le pongan, esa persona se va a ir. Una de las, ¿cómo se puede decir? Una de las razones por las cuales ellos no practican esto es por esa razón, pero también lo hacen porque ellos dicen que quiénes somos nosotros para en ese momento dar o quitar la vida. No importa qué hagamos nosotros, si Adonai se va a llevar a una persona, se la va a llevar. Entonces no podemos, incluso lo oramos en nuestra liturgia. Tú eres el que das vida y el que causas muerte y haces terminar tu salvación.
Entonces el consumo ya de sangre como alimento es completamente prohibido en nuestra cultura. Creo que hay un platillo, la moronga, si no me equivoco, está hecho con esto. Nosotros no podemos hacer consumo de esto. Igual por eso cuando llegamos a cocer nuestra carne tenemos que limpiarla bien para que no quede ningún residuo de carne. Dice, no comerás grasas determinadas de animales puros. Levíticos 3:17 dice, Levítico 3:17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, ninguna sangre comeréis. Ahora, hermanos, obviamente todos sabemos que comer grasa no es bueno, aunque sabe muy rica, no es bueno, pero aquí específicamente está hablando de esa grosura que se tenía que poner en el altar para quemarse. Cuando el animal era traído al santuario, era destazado y ciertas cosas eran puestas en el altar y otras los levitas las tomaban y las mecían y era para su consumo. La grasa del animal era para que se consumiera en el altar y esta no debía de consumirse. Por eso nosotros cuando tomamos la carne tenemos que limpiarla lo mejor posible y quitarle toda la grasa para no consumirla. Pero obviamente aquí específicamente está hablando de cuando se ofrece en holocausto. 194. No comerás el nervio ciático de la cadera de un animal. Esto en sí, hermano, no es un mandato, es una costumbre. Halajá así lo ha puesto. Halajá es enseñanza rabínica o ley rabínica. A través de todo esto, su servidor les ha estado mostrando qué es halajá, qué es ley rabínica y qué es Torah. En sí, esto es una ley rabínica y lo vemos. Se basan de que esto es un mandato por Génesis 32:33. Si podemos ir ahí, Génesis 32:33, que dice: por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Cuando el ángel de Adonai está luchando contra Jacob, dice que lo está reteniendo, no lo está dejando irse. Y este ángel le dice: suéltame porque raya el alma. Se cree, hermanos, de acuerdo a lo que es el Midrash, se cree que Adonai manda ciertos ángeles para inspeccionar la tierra. Y estos ángeles suben de nuevo a dar reporte y se turnan. Incluso hay ángeles que están guardando ciertas áreas de ciertos lugares. Es por eso que en Apocalipsis dice que Adonai permite que el ángel de cierta área permita que se abran los aires de ciertas secciones, porque Adonai tiene sus huestes sobre la tierra. Entonces este ángel específico estaba sobre Jacob. Y curiosamente se cree que es el ángel de Adonai, Yeshua, cuidando a los patriarcas. Y le dice: suéltame porque raya el alma, me tengo que ir. Y Jacob dice: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y me imagino esta escena, hermanos, tan poderosa, donde Jacob con todas sus fuerzas lo está reteniendo, donde él va a enfrentar a su hermano Esaú, donde no sabe qué le va a hacer. Puede que en este caso lo quiera matar, lo quiera destruir, y está luchando con este ángel. Y el ángel, cuando ve que ya no lo va a soltar, desloca su muslo inmediatamente y dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob. No más será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel tipifica el que lucha con Adonai, el príncipe Adonai, no en contra sino al lado de. Y obviamente Israel, el pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha luchado al lado de Adonai. Son los que han luchado contra el sistema mundial en esta tierra. Y por esto, hermanos, después se dice que cuando el patriarca regresó con los suyos, ya que había dividido el campamento, dice que iba rengueando de aquella cadena. Entonces de aquí salió la costumbre, dice: por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo. Pero en sí no es un mandamiento. Adonai no ordenó que no se comiera del nervio ciático. Fue una costumbre que Israel guardó para recordar este evento tan especial. Entonces, cuando le quieran tal vez decir algo en cuanto a eso, usted puede con toda libertad decir: sabes que esta es una costumbre del pueblo. Igual esto es algo como cuando hablábamos del uso del sharit, de cuando se habló de la ley de Sotá.
Esta es una costumbre, también hablamos de ello la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Cuando la ley de Sotá era la ley de los celos, cuando un hombre creía que su mujer le infiel, le la llevaba al templo y dice que el sacerdote descubría su cabeza. Era porque en este caso, dentro de la costumbre bíblica o dentro del pueblo judío, una mujer casada cubre su cabello y la doncella lo deja libre. Entonces aquí es donde entra ese tipo de tradiciones. No es que la Torá ordene que la mujer casada se cubra su cabello, sino que es una costumbre dentro del pueblo. 195. No comerás carne y leche cocinadas juntos. No cocinarás carne y leche juntas. Híjole, ya no vamos a poder comer lasaña ni ¿cómo se llama? Quesatacos. No, hermanos, no habla de esto, aunque pueda sonar así. El mandamiento, de acuerdo a Rambam, dice que no comamos carne ni leche cocinadas juntos. Que sí les voy a decir esto, antes de entrar en detalle en cuanto al mandamiento. No es bueno, científicamente no es bueno comer lácteos con carne porque batalla mucho el cuerpo para digerir los dos. Hay una mezcla entre las grasas de los lácteos y la carne que produce un mayor trabajo para nuestro estómago, entonces no es bueno, no es sano. Pero de acuerdo a Halajá o ley rabínica se estableció esto. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 26, Éxodo 34, 26. Dice así: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Aquí hay tres cosas, hermanos, que tenemos que contemplar. Número uno, ¿por qué habla de el cabrito? Pero antes de eso habla de las ofrendas. ¿Por qué, hermanos? Porque el entregar el cabrito en la leche de su madre era una práctica pagana en cuestión a primicias. Los egipcios tenían la costumbre de que cuando dentro de su ganado daban a luz tiernitos, ellos hervían. Incluso hay dos enseñanzas dentro del Midrash de las cuales voy a hablar, pero lo que quiero enfatizar primero es que esto está ligado con algo pagano. No necesariamente es la mezcla entre lácteos y carnes, era el hecho de que esto era un ritual pagano. Por eso Adonai habla de las primicias antes de hablar de esto, porque no quería que Israel entrara en la misma práctica. Incluso, me voy a salir un poquito del tema, pero hay una frase en la Torá donde dice que no pagarás precio ni de prostituta ni de perro por uno de tus hijos. Y hay razón por la cual dice esto, porque en Egipto había una práctica de redimir a los hijos por el precio de las prostitutas que estaban en un templo o para el precio de un perro, porque el dios de ese templo tenía la cabeza de un perro. Entonces ellos pagaban el precio. Era todo relacionado con el paganismo de ese tiempo. Entonces, en cuanto a este mandato, no es de que no podamos mezclar leche con carne, sino que no debemos entrar a ritos paganos en cuanto a dieta. En otras palabras, lo pudiéramos aplicar de esta manera: a nosotros no se nos es permitido comer pan de muerto, a nosotros no se nos es permitido comer la rosca, porque estos son panes ofrecidos a ídolos o están ofrecidos a ocultismo. Entonces, cuando llegue la temporada, no importa qué tan delicioso se ve ese pan, usted dice: no, gracias. Nosotros no podemos participar de esos alimentos. Entonces, hermanos, hay dos conclusiones de las que habla el Midrash, que son las enseñanzas rabínicas. Se cree que en este caso el cabrito era inmediatamente tomado de la madre, era ordeñada, inmediatamente se le cortaban las pezuñas y se sumergía el animal en la leche y por ende le entraba por ahí la leche y después lo cocían y adentro el animal se formaba como un tipo de yogur con el calor y se servía como un plato pagano.
Otra tradición, otra explicación de esto era que el cabrito paraba de ser cabrito o tiernito cuando paraba de amamantarse. Entonces, después de amamantarse, ellos después lo cocinan. Por eso no lo cocerás en la leche de su madre, porque era lo que se nutría, porque ya después de ese tiempo él empezaba a comer pasto y lo único que había dentro de él era la leche de su madre. Pero todo esto, familia, está relacionado con actos paganos, con ofrendas que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel o con el Dios de Israel. Es por eso que se prohíbe. Como les digo, hay razones médicas y de salud que si usted quisiera guardarlo por razones de salud, mis respetos, pero a su servidor le gustan mucho las hamburguesas con queso. Entonces, y la verdad, hermanos, seamos sinceros, en nuestro tiempo a veces ya la leche ni es leche, ni el queso es queso, y para andar investigando si la misma carne que estamos comiendo es de la misma vaca que ordeñaron, pues va a estar muy difícil, pero dudo la verdad que sea así. Me quedé sorprendido de un estudio que hubo sobre lo que es el queso amarillo, que en sí estamos consumiendo más plástico que nada, que ya en sí no estamos consumiendo leche, realmente estamos consumiendo plástico. Y la verdad, familia, todo esto va a señales a que ya estamos en los últimos tiempos. Cuando Adonai mande a Mesías, cuando Adonai mande a su malach, a su enviado, a su ungido, sabemos que todo será restaurado, incluso la tierra, el fruto, nuestras comidas, porque muchos preguntan, ¿y vamos a comer en la Habá Olam? Claro que vamos a comer en el mundo venidero, porque dice que vamos a llevar nuestras ofrendas al templo. Entonces, pues tenemos que trabajar la tierra. Y pues sabemos que todo eso será restaurado en aquel tiempo. Las próximas 3 mandamientos se requieren a lo que es a las ofrendas del Omer o al grano nuevo. No comerás pan de nuevo grano antes del Omer. Como sabemos, desde Pesach hasta Shavuot empezaba lo que era el sembradío de la cebada, y si llegaba a salir algún grano no podía consumirse. El pueblo de Israel tenía que esperarse hasta que terminaran las 7 semanas y después se podía consumir el grano, mientras no se podía consumir. No comerás granos tostados del grano nuevo antes del Omer. No comerás granos maduros del grano nuevo antes del Omer. O sea que aunque el grano estuviera ya maduro y cayéndose la espiga, no se podía consumir hasta después de Shavuot. 200. No comerás los frutos de un árbol durante sus 3 primeros años de vida. Levíticos 19, 23. Levíticos 19, 23 dice: cuando entrares en la tierra y plantes toda clase de árbol frutal, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Ha habido un debate dentro de la comunidad judío-mesiánica. Algunos dicen, bueno, aquí le estoy diciendo al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra de Israel, yo no estoy entrando a la tierra de Israel, yo estoy entrando a Tijuana. Pero sí dice que cuando plantares en tu tierra. Entonces, bueno, hermanos, es buena práctica. Incluso se ha comprobado que cuando un árbol se planta, los primeros 3 años ese fruto no está en sí muy bien nutrido. Incluso este patrón que Adonai dio al pueblo de Israel era muy bueno, porque cuando el árbol empezaba a crecer y daba sus primeros frutos, esos frutos se caían y nutrían la tierra. El segundo año iba agarrando un poquito más de fuerza. Ya para el tercero ya había un poquito de nutrientes, pero volvía a caer el fruto y nutría. Quería decir que para el 4º año esta fruta estaba completamente en su punto con nutrientes, en cuestión a delicia, en muchos aspectos. Y el 4º año era ofrecido a Adonai. Y ya el 5º podía participar. Entonces, mucha gente dice, Rabino, entonces si yo planto un árbol, ¿cómo está eso? Sí, usted, es bueno que se espere esos años. Recuerdo que hace 3 años, el hermano Luciano, quien estuvo aquí, que estuvimos orando por él por su operación de cataratas, él le dio un retoño, se dice, de su higuera. Incluso el hermano lleva sus primicias de su higuera todos los años a la sinagoga, unos higos deliciosos, blancos,
ya se me está haciendo el agua a la boca. Y él me dio un retoño y su servidor lo plantó y empezó a florecer. Lo plantamos en casa de mis papás. Y recuerdo cuando me salió el primer hilito, yo estaba bien tentado a comérmelo y dije, no puedo, le amarré un hilito para saber que ese era el primer higo que había salido. Me esperé todo ese año, cayeron los frutos, nutrieron la tierra, pasó el segundo y yo ya venía el quinto año para comer. Después me topé al hermano Luciano y me dijo, ¿pero por qué se espera? Porque la Torá dice que dice usted no plantó, usted no tomó semilla y plantó, usted tomó el racimo. Dice, la madre ya pagó los diezmos. Dice, usted sí puede participar de los frutos porque no plantó, no sé si me entiendan. Tomé un retoño y entonces dije, pues ahorita es cuando. Desafortunadamente, pobre arbolito, no supe que no es bueno arrancar todo el fruto porque incluso la higuera tiene una tendencia que cuando no se cae lo vuelve a chupar el fruto, entonces se seca y la higuera vuelve a tomar el nutriente para fortalecerse. Y pues su rabino no se aguantó y le quitó todos los higos a una vez y pues empezó a secar, y ya después empezó a dar fruto. Entonces hay que ser sabios también con la hierba. Es por eso, hermano, que por eso también Adonai le decía al pueblo de Israel, cuando andes entre tu viña, no andes burbuneando hasta la última uva, déjalas ahí al extranjero, para la viuda. Y curiosamente había libertad dentro de Israel, que cuando una viuda o un necesitado ocupaba comer, tenía toda la libertad de ir a los sembradíos de los hijos de Israel y tomar del fruto. Y solo lo que podía tomar, no podía tomar para llevarse a su casa, solo podía tomar lo que podía consumir en ese momento. Y la verdad, hermanos, yo siempre he creído que nosotros como guardadores de Torah deberíamos de tener árboles frutales en nuestra casa. Si nosotros tenemos el privilegio de ser dueños de nuestra propia tierra, lo primero que deberíamos de hacer es plantar árboles frutales, porque aún con ellos podemos bendecir a los necesitados. Y la verdad, hermanos, que para eso fuimos llamados, para labrar la tierra. Adonai nos diseñó con el propósito de trabajar la tierra y traer de ella fruto. Y yo creo que es hermoso y es hasta incluso, con todo mi corazón lo digo, yo creo que es espiritual trabajar la tierra. El hecho de abrirla, de poner en ella semilla y trabajarla, conlleva algo espiritual, porque es parte de nuestro propósito aquí en la tierra. 201. No comerás de diversas semillas sembradas en tu viñedo. Deuteronomio 22:9 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No nos es permitido, nosotros, la mayoría de nosotros ya no trabajamos la tierra. Recuerdo que una vez platicando yo y mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Sería bonito un día irnos, compramos un pedazo de tierra y nos hacemos menonitas y luego me dice la sinagoga, sí es cierto. no es cierto, familia, no es cierto, pero la verdad que esta gente vive un estilo de vida, hermanos, sano, fuera de estrés, es gente muy trabajadora desde el alba al alba, pero comen muy nutritivo. Y incluso tengo entendido que ellos siguen mucho de las instrucciones de lo que la Torá indica a no mezclar. No nos es permitido mezclar semillas porque esto hace que el árbol batalle para forjarse. Incluso algo que también no nos es permitido son los injertos en cuanto a querer mezclar una especie de un fruto con otro, porque esto produce frutas que a veces no tienen minerales o vitaminas y forzan al árbol a crear algo que no es natural en cuanto a la mezcla. 202. No comerás frutas sin haber dado de ella el diezmo. Levíticos 22:15. Y algo de lo que sí quiero hablar, hermanos, en cuanto a esto es que como ya lo hemos dicho, la sinagoga no es el Mishkan, la sinagoga no es el templo de Jerusalén. Si usted tiene un árbol en su casa y a su tiempo da su fruto y usted quiere traer las primicias a la sinagoga, eso es solo simbólico.
se puede tomar como una acción de gracias. Hay gente que lo hace, hay gente que cuando planta árboles en su casa y da los primeros frutos después, al quinto año, hay gente que trae sus canastas con sus frutas. Esto no es mandatorio, pero sirve como una acción de gracias. Yo creo que es algo precioso cuando nosotros podemos hacer esto de una manera simbólica. Como le digo, yo he conocido gente que llega a la sinagoga con sus limones, sus naranjas, sus tomates, y es bonito poder venir con nuestras manos y decir gracias, Señor, por lo que tú nos das, porque habilitas a la tierra para que produzca alimento para nuestras vidas. Y yo creo que más que nada, hermanos, estamos completamente endeudados con el Eterno, el hecho de poder darnos una nutrición tan completa a través de la tierra. Y pues vamos a orar, familia, en esta mañana, y vamos a dar gracias por esta palabra que Adonai nos ha dado en este día.